A este segundo de nuestra convención internacional. La segunda convención de nuestra facultad. Asimismo, es el tercer Congreso Internacional de Gestión Social y Desarrollo. Bienvenidos a nuestras autoridades, a nuestros compañeros docentes y a ustedes, chicos y chicas, de la carrera de Gestión Social y Desarrollo. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Vamos a iniciar y para ello vamos a tener las palabras de bienvenida de nuestro representante de la carrera, del compañero máster Wilson Zambrano Vélez, a quien pues le pedimos que nos acompañe para que dé las palabras de bienvenida. Buenos días a todos. Una cordial saludo de parte de nuestras autoridades, el rector, el doctor Santos y la señorita vicerrectora Gisela Paola Chica. Igualmente, buenos días, estimado decano González Santos, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Salud y también el director del Centro de Operación de la Facultad. También estimados estudiantes, colegas investigadores, docentes, sectores sociales, todos apreciados profesionales y buenos días. Bienvenidos a esta segunda convención internacional de la Facultad de Ciencias. Este ya sería el segundo día de encuentro del Congreso de la Carrera de Educación y Desarrollo. Bien, hoy nos unimos un momento de historia. Más allá de los desafíos culturales, enfrentamos una pregunta fundamental: ¿cómo construimos sociedades más justas, educativas y sostenibles? La respuesta no se encuentra en una sola disciplina, sino en la acción coordinada, y esa acción tiene un nombre. Este evento nos convoca precisamente para explorar el nexo indisoluble entre la gestión social y el desarrollo integral. Durante este tiempo que vamos a estar compartiendo, no vamos a ver tan solo cifras económicas, sino también brechas sociales, las cuales vamos a profundizar. Entendemos que no hay desarrollo colectivo, no hay bienestar colectivo sin una gestión social eficaz. En este gran marco, ¿dónde queda la salud? Que también da nombre a nuestras facultades. La salud no es un objetivo claro, es el pilar fundamental y a la vez el indicador más sensible de un desarrollo exitoso. La salud de una comunidad es el reflejo directo de sus estructuras sociales, del acceso a oportunidades, de la justicia y de la calidad de sus políticas. Por lo tanto, no estamos aquí solo para hablar de salud en términos clínicos, sino para abordarla como resultado de la gestión social. Las ciencias sociales nos permiten identificar las raíces de la inequidad. La gestión social nos da la hoja de ruta para poder intervenir para crear políticas para empoderar a las comunidades y articular los recursos. Es que no me dio yo hacerme. Ay, tira ya que hora de cocina, ya tal si hay agua, porque yo voy a hacer levantar la comida. Ya mato. El audio. Perdón, apague el audio.
Muy bien, continúo. Estamos aquí solamente para realizar diagnósticos o para describir problemas de desarrollo. Estamos aquí para diseñar, debatir y fortalecer las estrategias de gestión social que nos permitirán superar. Este es un llamado a la acción a los investigadores, caso de todo lo que han investigado, todo lo que se va a decir en este tercer congreso de la carrera de Ciencia de Desarrollo, lo puedan también replicar nuestros estudiantes, nuestros investigadores de la carrera. A los gestores y profesionales que se opción está informada por la evidencia. A los estudiantes que vean en la gestión social la herramienta más poderosa para convertirse en los agentes de transformación que nuestra sociedad demanda. Con la firme convicción de que este espacio formará nuevas ideas y ideas estratégicas para la intervención social, declaro nuevamente que este congreso sea beneficioso tanto para los estudiantes como para los profesores y demás participantes de esta actividad, de este espacio de debate. Bueno, muchas gracias a todos y continuemos con la lectura. Agradecemos las palabras del director, el máster Wilson Zambrano. Bueno, ustedes se dieron cuenta de este lapsus que tuvimos, porque estamos en vivo, estamos en un evento híbrido y es parte del día a día, así que pido disculpas. Y a nuestros amigos que están en el Zoom, por favor, tener cuidado con el tema del micrófono, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Este, como les decía en el inicio, es un evento internacional. Y al ser un evento internacional, tenemos a ponentes internacionales. Es el caso que en este segundo día es día de reflexión, de reflexionar cómo está la situación en relación a la gestión social, ¿verdad? Para ello tenemos conferencistas en esta jornada híbrida y en el día de hoy nos acompaña el doctor Rodolfo Cruz. Él tiene una ponencia, él viene de México y su ponencia se llama Retos políticos y epistemológicos en los procesos de la institución educativa. Vamos a ver un poquito, una síntesis del perfil del profesional que nos va a acompañar este día. Es doctor en investigación educativa por la Universidad Veracruzana, doctor en pensamiento crítico por el Centro Latinoamericano de Pensamiento Crítico, maestro en educación por la Universidad Pedagógica Veracruzana. También realizó una estancia postdoctoral en la Unidad Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud y de la Educación en la Universidad Nacional Autónoma de México y una estancia de investigación en la Universidad Oberta de Cataluña, Barcelona, España. Miembro del sistema de investigadores SMI, nivel 2 de la Facultad de Ciencias Humanas, Tecnológicas e Innovación de México. Le decimos un fuerte aplauso a nuestro ponente, el doctor Rodolfo Cruz. Gracias por la presentación. Bueno, pues agradecer nuevamente que ustedes están aquí en este espacio compartiendo con ustedes el producto de lo que me ha ocupado en los últimos años, preocupaciones también, no solo preocupaciones con los temas de inclusión educativa, inclusión social y vulnerabilidad y cuestiones que los gobiernos abordar. Muchas gracias. Bueno, pues eso es el tiempo.
está. Bueno, yo creo que tenemos en este momento, ya decía el profe, de desigualdad, bastantes problemas de discriminación, de exclusión. Y a mí me interesa mucho, y yo lo que he trabajado desde el ámbito educativo, porque me parece que si hay una institución que todavía es una institución a la que vamos aunque no queramos, cuando llegan allá, por lo menos en México, los niños al preescolar, a la primaria, porque no tienen que estar. Entonces se nos invita a la escuela, que es un lugar que es obligatorio, pero en el que vamos a pasar mucho tiempo de la juventud y algunos, como nosotros, consumimos mucho tiempo de nuestra vida. Es decir, vamos a ser escolarizados, vamos a estar tanto tiempo en la escuela que de repente tenemos que poner mucha atención ahí, porque lo que puede pasar es que podemos pasar como el pez que no sabe que vive en el agua. Hemos pasado tanto tiempo en la escuela que ya no somos capaces de ver cómo la escuela produce sistemáticamente exclusiones y las hace pasar como justas y legítimas. Hoy nos preguntamos desde la educación cómo vamos a incluir, cómo le hacemos para los que no están, Bueno, a mí me interesa, yo creo que hay una pregunta anterior a eso, y es cómo es que hoy en día nosotros podemos preguntar por qué tendríamos que incluir, es decir, cómo fue posible que otras personas, colectivos, no estén en la escuela. ¿Cómo fue posible que fueran excluidos porque nunca llegaran? Me parece que esa es una pregunta anterior, porque nos permite visibilizar esas formas de exclusión sutiles, de discriminación que pasaron, bueno, pues como una cuestión natural, institucional, como algo que tenía que darse los estudiantes, bueno, pues que no pudieron asimilarse, adecuarse a la escuela, bueno, pues tuvieron que irse, y eso lo consideramos legítimo. Bueno, yo voy a intentar un poco reflexionar acerca de esta idea. Y traigo a colación un concepto que me parece una categoría que nos puede permitir explicar mucho de esas instituciones, y que tiene que ver con la idea de que la escuela se sostiene no solo por políticas educativas, políticas internacionales, políticas sociales, políticas públicas, políticas institucionales, sino también por algo que podemos denominar política cognitiva. Y es esta política cognitiva que más o menos lo que intenta explicar es que no cualquier sujeto es considerado en la escuela como sujeto de conocimiento. Y cuando no es considerado como sujeto de conocimiento, lo que nosotros pensamos es que no tendría que estar ahí. Y ese es el inicio de muchos de los males, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la inclusión social? Yo sostengo que mucho. ¿Por qué? Porque cuando salimos de la escuela se supondría que tenemos herramientas activos, dirían algunos, para hacer frente, bueno, pues a los retos sociales. Y ahí tenemos un papel importante en la escuela. Pero ¿qué pasa cuando en la escuela, bueno, pues nos cortan esa trayectoria y nos dicen, bueno, pues usted no es sujeto de la escuela, tendría que irse a otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hemos dado nosotros respuestas a estas problemáticas. Yo quiero pensar que Latinoamérica, por desgracia, ¿verdad?, que coincide con muchas de estas problemáticas. Hay discriminación, hay violencia, hay racismo, todavía están los prejuicios, los estereotipos funcionando para producir estigmas, para producir segregaciones de algunos colectivos, de algunas personas. Desde la escuela hemos hecho cosas, claro que sí. Y cuando hacemos eso, bueno, pues hablamos de sensibilización, de cómo construir respeto, atención, concienciación, empatía, resiliencia, afecto. A mí me parece que esto es algo que sí tenemos que seguir trabajando, pero que tenemos que volver a mirar, ¿no? Por ejemplo, de repente, yo trabajo temas de estudiantes con discapacidad, ¿no? Cuando queremos sensibilizar a la comunidad sobre un estudiante, por ejemplo, ciego, en México lo que hacemos es que le damos nosotros a los estudiantes, les ponemos un bastón y alguien nos conduce. Bueno, si le caes bien, pues sales vivo de la actividad, si no, no sabemos a dónde va a parar, porque pues, hay alguien que no ve, ¿no? Entonces, cuando le quitamos pues, el pañuelo, ¿verdad?, que lo ponía como ciego, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando después de eso? Y aquí me parece muy interesante, porque si solo se queda cuando me quito el pañuelo, decir, qué bueno que no soy ciego, no hemos hecho mucho de eso. ¿Por qué? Porque yo me niego a pensar que el problema del ciego es que es ciego. Bueno, el problema del ciego es ser ciego en este mundo, que no está pensado para él. Bueno, eso si ustedes quieren lo podemos aplicar a cualquier otra forma de diversidad, de intolerancia. O sea, el problema de repente es pensar que el problema es la
el problema son los diferentes y no así como hemos construido un mundo, bueno, pues que no precisamente responde a esas diferencias, ¿no? Entonces, aquí me parece que tendríamos que estar hablando de resiliencia, por supuesto, pero fíjense que eso, si no lo revisamos, puede ser traducido en un problema, ¿no? Cuando uno piensa de dónde viene el concepto de resiliencia, pues viene de otro ámbito, de la ingeniería, de los metales. Y entonces estos conceptos que son viajeros, estos conceptos que se deslizan de una disciplina a otra, muchas veces traen resabios, es decir, no se separan totalmente de, bueno, de su contenido original. Y entonces nosotros de repente podemos entender que la resiliencia es solo resistencia y que entonces cuando vamos a educar en resiliencia lo importante es que tú resistas y ahí vamos a tener muchas de estas ideas acerca de sufres porque quieres, ¿no? Oye, de repente aparece la amiga o el amigo, oye, es que mi segundo novio me dejó, ¿no? Y la amiga y el amigo, en lugar de decirle, no, no sufras, mira, aquí hay un hombre para llorar, decimos, eso, estás sufriendo porque quieres, tienes que resistir, tienes que ser resiliente. Es decir, como si la resiliencia fuera una condición individual a que nosotros tenemos que resistir a lo que sea. Fíjense que eso lo que hace es más tolerable, por ejemplo, los espacios de discriminación, de vulneración. Y entonces nosotros pensamos que lo único que tenemos que hacer es cambiar nosotros. Y eso es cruel porque cuando lo logras, el que se adapta, el que lo logra, ese es aplaudido por nuestra sociedad. Ese no me preocupa el que no lo logra, porque no solo no lo logró, sino que además se le responsabilizó. O sea, no lo lograste porque algo no llegaste a hacer. O sea que incluso esta idea de empatía, yo hablaba ayer de esta empatía, que es algo muy importante, pero que es algo imposible, no pasa, ¿no? Terminamos nosotros imponiendo nuestras experiencias personales al otro y yo le digo, pero yo te entiendo perfectamente, sé por lo que estás pasando. Y en realidad no, porque para saber por lo que está pasando yo tendría que haber pasado por lo mismo, tendría que ser él, tendría que haber tenido su experiencia. Pero cuando yo digo yo te comprendo perfectamente, ahí le estoy imponiendo mi experiencia y eso también puede ser considerado violento, ¿ok? Entonces, bueno, a ver, ¿qué nosotros tenemos que empezar en estos temas? Sí. Con estos temas, por ejemplo, está este concepto de vulnerabilidad que han rescatado, yo me imagino que esto ustedes lo han visto bastante, ¿no? Que rescatan de esos estudios de pobreza y que intentan explicar una cuestión dinámica, mucho más compleja de qué es lo que pasa. Yo creo que hay que regresar a estos conceptos, hay que revisarlos muy bien. ¿Por qué? Porque adentro de cómo se explican, cómo se construyen, se pueden estar legitimando estas desigualdades, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un debate entre si la vulnerabilidad es algo que nos pasa, que todos tenemos, podríamos decir, hay una vulnerabilidad ontológica, natural, biológica, donde pues claro que sí todos somos vulnerables, porque la vulnerabilidad implica la capacidad de ser herido. Pero también está esa otra, que aquí ya empezamos en el terreno de la vulnerabilidad social, donde es el contexto el que te vulnera también, ¿ok? Y entonces de repente, por ejemplo, la resiliencia es una propuesta para hacer frente a la vulnerabilidad, donde tú lo que haces es recuperas los activos, te pones a trabajar en ti mismo y haces frente a los peligros y a los riesgos. Bueno, aquí tenemos un problema, porque pareciera que, dice Ulrich Beck, ahí vivimos en sociedades de peligro, de riesgo, como si los riesgos estuvieran justamente distribuidos. Y tenemos que partir de la idea que los riesgos están injustamente distribuidos. Yo lo pensaba en la pandemia en México, cuando nuestro presidente dijo, abran las escuelas, todos tienen que regresar porque hay que asumir riesgos. Y uno puede pensar, claro, el mismo riesgo es el mismo, ¿verdad? Porque es el virus. Pero la pregunta es si es el mismo riesgo de un niño que en México no tiene servicios sociales ni de salud, ¿verdad? Que tenía que regresar y se podía enfermar, o un profesor igual, o el niño con la abuelita viviendo ahí, a alguien que tenía todos los apoyos médicos de salud y sociales, que sí lo tenía resuelto. No sé si me explico, es decir, el riesgo pareciera que es el mismo, pero no, está injustamente distribuido. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, y que tendríamos que problematizar con la idea de vulnerabilidad social. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces lo que quiere decir es que ¿dónde está el sujeto? ¿Cuáles son sus características y juega? ¿Ok? A ver, o sea, ¿tiene que ver con atributos? Sí, pero no solamente tiene que ver con atributos. Tampoco tiene que ver con un contexto, sino, diríamos, es más complejo, es una relación. ¿Y qué relación es? Fíjense, es que nosotros comprendamos que este fenómeno se puede explicar desde 4 elementos, ¿no? Uno que es la condición.
porque no vamos a perder de vista al sujeto, por ejemplo, una persona con discapacidad, un usuario de silla de ruedas, una persona de pueblo originario, bueno, ahí hay ciertos atributos, ahí podemos hablar de condición, pero esa condición se explica a partir también de una situación. Yo les digo, no es lo mismo un chico con síndrome de Down que vive en una zona bastante acomodada de México, que va a arteterapia, equinoterapia, delfinoterapia, acuaterapia, shoppingterapia y todas las terapias que se pueden imaginar, a un chico que vive en una zona marginal, que no tiene acceso a esas terapias porque en México, pues esas cuestan y cuestan bastante, ¿no? Entonces la situación juega, pero también juega la posición. La posición, dice Bourdieu, es asignada desde fuera, ¿no? O sea, es decir, que no solamente es las características o los atributos de la persona y el lugar donde está, sino también la posición en la que ha sido colocado. Bueno, esto me parece que empieza a ser interesante y problemático en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque hoy hemos abierto las puertas, por lo menos en México hay una política de inclusión que dice, nadie se queda fuera, pero me parece que la inclusión no termina con que todos estemos juntos. Ahí inicia un proceso complejo de cómo estamos juntos, porque el problema no es estar juntos. O sea, cuando ya llegamos y cada quien tiene una silla en las instituciones educativas, pues eso está muy bien. Pero el proceso de inclusión inicia ahí, porque podemos estar juntos violentándonos, lastimándonos, y eso ya no parece muy inclusivo que digamos, ¿verdad? Entonces tiene que ver con esa posición y tiene que ver con otra cosa también, el estatus. O sea, la escuela, dice Perrenau, también nos enseña a jerarquizarnos, o sea, nosotros nos distinguimos. Y entonces también esa posición no solo es una posición distribuida al azar o seleccionada por el profesor o por las notas, sino también deviene en un estatus. Por eso muchos de nosotros, yo trabajo con profesores, sabemos que el 10 no lo es todo, pero queremos 10 porque el 10 es estatus, ¿no? Entonces, fíjense, hay propuestas de cómo salir de esta condición, situación y posición. Me parece que está interesante toda la propuesta de capacidades de los activos. Ahí tiene un papel central la educación. Cómo nosotros vamos teniendo conocimientos, diría algún autor, conocimientos poderosos que te permiten hacer frente al peligro, ¿no? También está toda la cuestión de la resiliencia, una resiliencia que ya no se antoja solo individual, sino colectiva, es decir, cómo entre los colectivos, entre las personas nos relacionamos y nos ayudamos, ¿no? Tendríamos que hablar también en ese sentido, en las ayudas, de toda una pedagogía de los apoyos en la escuela. Fíjense que aquí el pleito empieza a ser contra precisamente una idea simple acerca que el ejercicio educativo, el acto cognitivo es un acto individual. Bueno, yo les invito a revisar, hay una propuesta que se llama cognición distribuida. Y entonces lo que dice la cognición distribuida es que esta capacidad cognitiva de aprendizaje no solo se da de forma individual, sino también gracias a los apoyos y recursos que tenemos. Entonces el contexto juega aquí. Entonces yo digo, bueno, tendríamos que pensar una educación relacional. Y yo tengo esta tesis de la doble relacionalidad. Primero, toda capacidad de aprendizaje es una relación. Es decir, que no basta con que yo mire bien, ¿verdad? Vea bien, mis ojos estén muy bien, si no, por ejemplo, están las condiciones para que yo lo pueda ver. Es decir, si yo hubiera aquí colocado una diapositiva con una letra muy pequeña, pues ahí la capacidad se restringe. ¿Por qué? Porque yo no puedo acceder a la información. O sea que tendríamos que pensar que no solamente el acto de aprendizaje, la cuestión de desarrollo se da por individuos que tengan todas las capacidades orgánicas y biológicas resueltas, sino también y sobre todo por un contexto que lo facilita, ¿va? Y aquí tenemos otro elemento que tiene que ver con que todo aprendizaje, y esto no es nada nuevo, ¿no? Toda la cuestión de la educación socioemocional lo dice, es posible a partir de una relación. Fíjese que esto ya nos metemos en estas cuestiones de posición y estatus, porque habrá estudiantes que desde que llegaron a la escuela nunca fueron totalmente reconocidos como legítimos ahí. Siempre dudamos si eran legítimos, es decir, si ellos tendrían que estar o no tendrían que dedicarse a otra cosa. ¿Por qué? Bueno, pues porque parece ser que no coinciden sus intereses, sus capacidades con lo que dicta la escuela. Fíjese que ahí hay un problema y es que nunca nos preguntamos si la escuela está respondiendo a las necesidades, a los intereses de los sujetos, de las personas, de los estudiantes, sino cómo el estudiante se tiene que ajustar a la escuela. Bueno, yo hace rato les decía,
Hay algo ahí, una cuestión de política cognitiva que juega, porque miren, en los sistemas educativos se ha enfrentado la desigualdad, la discriminación. En México ya nadie puede quedar afuera, se supone, todavía lo hay, pero la ley dice que no puedes negarle el acceso a nadie. Y eso está muy bien, pero la pregunta es, ¿y qué pasa después cuando estamos ahí? Ahí es donde se legitiman exclusiones que pasan como justas y legítimas. ¿Y cómo opera eso? Bueno, pues con la política cognitiva. Entonces, yo tengo varios pleitos, les decía ayer, y uno es contra el reduccionismo. Mira, ¿cómo opera esta política cognitiva? Bueno, cuando pensamos, por ejemplo, que hay una sola forma o idea en que nosotros vamos a entender el desarrollo humano. A veces, fíjense, yo como profesor aprendí desarrollo psicológico. Y entonces pareciera, fíjense, ahí cuando uno lo revisa, que el desarrollo humano es algo universal, que nos pasa a todos, no importando tiempo ni espacio, ni condiciones geográficas, ni problemáticas sociales. Entonces, es decir, el desarrollo humano se da incluso como pensando, ¿no? Dejaríamos al chico ahí y dejaríamos que el desarrollo se diera, y el desarrollo se va a dar, esté o no esté alguien acompañándolo. Parece que eso es problemático, porque, por ejemplo, nos reduce ontológicamente a pura biología o genética. Y nosotros somos más que biología genética. Hoy por hoy, bueno, está muy interesante todas las propuestas de la neurociencia. Ustedes habrán encontrado por ahí muchos datos y algunos bastante dudosos, ¿no? Porque yo me he encontrado, se supone que pastillas que mejoran la neuroplasticidad. Bueno, eso no creo que sea tan sencillo, ¿verdad? Que una pastilla mejore la neuroplasticidad, pero tenemos toda la parte de lo neuro que nos explica muchas cosas. Bueno, que viene a reafirmar algunas cuestiones que ya sabíamos de la educación, ¿no? Pero que también cuando empieza, yo sigo a Foucault en ese sentido, cuando empieza un discurso a proliferar tanto, a decirse tanto, a ser tan abundante, ahí hay que poner atención. Y eso es lo que hay que poner, por ejemplo, con el discurso de la neurociencia, porque dice Marino de repente que ya estamos en perspectivas cerebrocentristas, es decir, esta idea acerca de que yo no estoy aquí con, no puedo calcular, como 150 personas, sino son 150 cerebros. Eso cosifica. Entonces, nosotros reducidos a nuestro cerebro, o sea, reducidos a intercambios químicos. Oye, es que el amor y todas las relaciones, eso se explica en el cerebro por intercambios neuroquímicos. Bueno, me parece que si bien la neurociencia nos explica muchas cosas, no podemos reducirnos nosotros al cerebro. Ahí hay un debate interesante, ¿no? También, bueno, pensar, por ejemplo, en estas condiciones fisiológicas, neurológicas, que también, pues pareciera que se corresponden incluso con la escuela. O sea, cualquier problema neurológico, fisiológico, es un problema, por ejemplo, de aprendizaje. Eso me parece que también es inadecuado, ¿no? Es decir, como si la escuela fuera el lugar de veredicción donde vamos a encontrar todo eso que nosotros llamamos el desarrollo humano, ¿no? Y bueno, discursos como, por ejemplo, el de la adolescencia, como un periodo biológico, orgánico, y no como una construcción, ¿verdad? Y ahí hay autores que les gusta más, por ejemplo, hablar de juventud, ¿no? O sea, la escuela frente a la juventud implica no solo que el adolescente adolece, ¿no? Está en déficit, está siempre en falta, sino que incluso tiene otras capacidades críticas de interrogar eso que yo les decía que hemos naturalizado, ¿no? Sí, va. Bueno, me avisa que si voy pasándome. Fíjense que esto ciertamente, muchas gracias, es un tema de justicia. Aquí el problema es que esto no se resuelve tan fácil, porque si han visto temas de justicia, sabemos que hay muchas teorías, no todas están hablando de lo mismo, ¿va? Pero tendríamos que pensar en centrarnos un poco en lo educativo. Si nos centramos ahí, pues es un tema de justicia curricular, las propuestas curriculares, bueno, qué tanto reconocen a la diversidad, no solo cultural, sino hoy, por ejemplo, a toda la neurodiversidad. O sea, aquí los neuros nos están también incorporando otros conceptos. Y hoy hablamos de neurodiversidad. Entonces, ¿qué tanto los currículos escolares están atendiendo a esa diversidad y a esa neurodiversidad? A la neurodiversidad en sentido amplio como por las formas que tenemos nosotros muy diversas de aprender, ¿no? Bueno, es un tema de justicia social, por supuesto. En la escuela es un tema de justicia pedagógica y escolar. ¿Cómo vamos a hacer nosotros las adaptaciones, las adecuaciones? Hoy decimos los ajustes razonables. Pero yo creo también que es un tema de justicia epistémica, ¿ok? Y aquí quiero, bueno, un concepto que he estado desarrollando que todavía no está totalmente acabado y que tiene que ver con las formas en que el racismo opera, porque a veces pensamos que el racismo tiene que ver con el color de piel,
Pero cuando vamos al racismo científico, nos vamos a dar cuenta que hoy el gran problema de repente que tenemos en las instituciones no es el chico usuario de silla de ruedas que con una rampa le resolvimos el problema y con eso nosotros decimos que hay accesibilidad e inclusión. No, es cuando hay una forma, bueno, voy a decirlo así, una persona, bueno, pues que no tiene un procesamiento de la información y de aprendizaje neurotípica, dirían algunos, ¿no? Es decir, cuando hay una persona, por ejemplo, vamos a hablar aquí del trastorno espectro autista, ¿no? Que no es que estén enfermos, porque si estuvieran enfermos, pues tendríamos que buscarle cura, pero si no se cura, no es una enfermedad, es una condición. Y si es una condición, pues es parte de su identidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en México cómo esto opera, ¿no? En México, cuando hubo un proceso de masificación de la educación, en aquel momento le decíamos, las comunidades indígenas las trajimos a la escuela. ¿Y qué creen que pasó? Pues veíamos que no aprendían como los demás. Les pasamos unas pruebas y salieron con discapacidad intelectual. Y ustedes y yo sabemos que no tenían discapacidad intelectual. El problema es que la política cognitiva de la escuela los discapacitó. No es que tenían discapacidad intelectual, es decir, que era una realidad muy ajena a lo que ellos habían vivido. Bueno, esto más o menos es lo que intento explicar con el racismo cognitivo. ¿Por qué? Porque hoy reconocemos la neurodiversidad, por ejemplo, pero todavía estamos buscando las causas de su cura. Y estamos buscando las causas para tener la cura. Y entonces, cuando buscamos las causas, estamos encontrando, por ejemplo, que hoy le llaman trastornos del neurodesarrollo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues que tiene que ver con una cuestión ahí, algo compleja sobre una cuestión hereditaria, genética, ¿verdad? Y ahí cuando está lo genético, ahí empezamos a ver lo que Deleuze y Guattari denominan racismo, porque dice, el racismo ya no es una distinción entre los de afuera y adentro, son las distinciones que se dan dentro de las comunidades. Y entonces, de repente lo que nosotros en la escuela, y de repente también a eso le decimos una escuela inclusiva, lo que empezamos a buscar o a identificar es cómo le hacemos para diagnosticar mejor. Y ese diagnóstico deviene en cómo nos clasificamos, cómo nos jerarquizamos y cuál es la posición que ocupamos. Entonces, me parece que por ahí deberíamos de tener mucho cuidado, porque el problema del diagnóstico no es el diagnóstico per se, sino es lo que viene después y cómo el diagnóstico produce estigmas. Goffman dice que el estigma tiene que ver con el descrédito. Entonces, el gran problema es que un chico desacreditado, pues es un chico que en la escuela nosotros pensamos que no tendría que estar. Entonces, les decía, tenemos que volver a mirar la escuela. Hemos pasado mucho tiempo en la escuela, porque la escuela no es la que explica el desarrollo humano, como si el desarrollo escolar fuera a la par del desarrollo humano. Entonces, cualquier estudiante que no vea bien en la escuela, nosotros sospechamos que algo en su desarrollo humano pasa. Bueno, eso nos permite reducir la visión y decir, bueno, pues entonces cualquier problemática escolar es un problema fisiológico, es un problema biológico, es un problema neurológico, y despolitiza la escuela. O sea, lo que nos hace es olvidar que, por ejemplo, que la escuela es algo que nos inventamos, que la escuela impone ritmos, impone espacios, relaciones, y que la escuela también posibilita unas e imposibilita otras, ¿no? Entonces, fíjense, si lo ponemos así de repente, ¿qué es lo que pasa, no? La finalidad del diagnóstico, pues, es la cura, ¿no? La solución. Nosotros hacemos en la educación un diagnóstico, vemos un estudiante no aprende, bueno, pues podemos pensar en la cura. Pero la realidad es que este diagnóstico también se incorpora en la identidad. ¿Por qué? Porque nosotros reducimos al chico a su diagnóstico. Deja de ser José, deja de ser Mariana, ahora es el chico TEA, ¿no? En México le decimos barreras para el aprendizaje y la participación. Y entonces de repente tiene, yo tengo 3 niños VAP. Oye, y esos niños VAP es que tienen VAP. No tienen VAP, enfrentan barreras, ellos no las tienen, pero se dan cuenta. Eso lo que ayuda es a inferiorizarlos también, ¿no? Bueno, yo le llamo el dilema simbólico. ¿Por qué? Pues porque el diagnóstico nos puede permitir identificar los espacios de apoyo y recursos, sí, pero también mal usado permite que aquel chico diga, oye, ponme atención, no, porque tengo trastorno de déficit de atención. O sea, que ya es parte de su identidad. Entonces, a ver, necesitamos desmontar ciertas relaciones de causalidad. Por ejemplo, un estudiante con discapacidad no aprende. ¿Por qué tiene discapacidad? Lo que permite que sea excluido y discriminado en la escuela. Yo diría, bueno,
¿Y qué les parece esto? Un estudiante con discapacidad que es excluido y discriminado por su discapacidad, no aprende. Eso también opera. Pero de repente no, es como los profes que llegan y dicen, el primer día de clases, ese chico no va de la carrera, no va a aprender. Y cuando no sale, dice, te dije. Y entonces uno dice, sí, claro, pero no sabemos cómo operó ese proceso de estigmatización. ¿Va? Bueno, incluso todavía más complejo. Decimos, es que hay un estudiante con trastorno de espectro autista y ellos son propensos a presentar discapacidad intelectual, lo que vamos a llamar comorbilidad. Y yo diría, propensión no es determinación, ¿sí? Entonces, pues también puede operar que ese estudiante, cuando lo dejamos ahí en la silla, solito sale, corre, nadie le dice nada, nadie le pone normas, pues esa problemática de índole intelectual se hace presente. ¿Por qué? Porque la inteligencia, les decía ayer, es un resultado. Es el resultado de nuestras experiencias también. Y entonces, cuando no hay experiencias, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que hay que desmontar ciertos paradigmas. Por ejemplo, este de la adaptación. O sea, la idea que el estudiante se tiene que adaptar al medio. Yo les diría sí, pero también vale que los medios se adapten a los estudiantes. Porque si no, ya ahí no hablamos de inclusión ni social ni educativa. Ahí estamos hablando de asimilación, de integración. Yo les decía, sí, el estudiante tiene que aprender en lo individual, pero también tendría que pensar que el acto cognitivo está distribuido entre las ayudas de las personas, entre los recursos tecnológicos, ¿vale? Y aquí también está la idea de plasticidad. ¿Por qué? Porque la plasticidad no solamente es adaptación, sino es la posibilidad que tenemos cualquiera, a cualquier edad, de poder aprender. ¿Ok? Bueno, no es tan simple como decir aumentamos nuestra inteligencia, ¿no? No es tan simple como eso, pero la plasticidad nos dice, pero tenemos esa capacidad de aprender en cualquier momento. Entonces, fíjense, ¿a cómo opera, no? Un estudiante que no aprende, decimos, porque tiene discapacidad, y póngale cualquier otro, porque es de origen indígena, porque es pobre, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante esto de la pobreza. Ya no es no aprende porque es pobre, no aprende, es pobre a ver, no aprende y como no aprendió, bueno, pues no pudo ir a la escuela, ¿verdad? Y entonces es pobre, y es pobre, bueno, pues porque no pudo ir a la escuela y no pudo aprender. Bueno, ahí empieza a operar la idea de que precisamente porque es pobre, no aprende, ¿ok? Y como no aprende porque es pobre, entonces ahí hablamos casi de una desigualdad legítima y justa, de una pobreza que es justa. ¿Por qué? Pues porque es pobre, ¿no? Bueno, también podría operar que un estudiante por tener una discapacidad es excluido, es estigmatizado, y eso también hace que no aprende. El problema con esto es que tiene pues un efecto acumulativo de un estigma donde nosotros empezamos a dudar acerca de si la persona es totalmente un sujeto de conocimiento. Cuando Goffman habla de estigma, lo que dice es que empezamos a pensar que esas personas estigmatizadas no son totalmente humanos, o sea, no son totalmente como nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros ponemos la etiqueta, bueno, ahí opera un proceso de estigmatización, porque el sujeto es desacreditado. No sé, si ustedes googlean, buscan, hay una sociedad de padres de niños con síndrome de Down, que le recomiendan a otros papás que le operen la cara a los niños con síndrome de Down. Porque el síndrome de Down pues tiene el estigma, ¿verdad? Lo vemos, está en la cara y decimos, ya hay síndrome de Down. Y entonces, cuando les operas la cara, aprenden lo que no aprendían, andan en bicicleta, leen y escriben. Dice, entonces yo le recomiendo, papá, pues que usted le opere la cara a su hijo y verá cómo aprende mejor. Yo no sé ustedes qué opinan. O sea, yo sí les creo, pero no es la operación. Es que cuando le quitamos el estigma, cuando le quitamos el descrédito, el que lo ve junto dice, pues es un niño un poco más lento que los otros, pero yo voy a hacer algo por él. Cuando le vemos el estigma, precisamente yo opera y decimos, no, a ver, él tiene síndrome de Down, comorbilidad y discapacidad intelectual, él nunca va a aprender, ¿verdad? Entonces, vean cómo va operando precisamente la posición y el estatus en que nosotros colocamos a los estudiantes, colocamos incluso socialmente a las personas, y cuando no logran los objetivos, la explicación es que no lo lograron por las características personales que ellos tienen, y no así por cómo nosotros nos relacionamos, los inferiorizamos y no esperamos mucho, y el resultado ahí va, ¿no? Imagínense un chico que entra en primero del básica, de primaria,
y bueno, pues nosotros pensamos que no va a aprender, le hacemos unas pruebas, pues sale mal, él tiene su recorrido en la escuela, al final de la escuela le aplicamos nuestras pruebas y decimos, bueno, ya ves, no aprendió nada, es porque tiene algo, pero cuando empieza a escarbar un poco las experiencias, nos empezamos a dar cuenta, bueno, pues que todo el tiempo estuvo ahí atrás, dibujando lo suyo, haciéndolo, se salía, nadie le decía nada, y entonces fíjese cómo esa ausencia de experiencias produjo ese resultado, ¿ok? Es lo que van a llamar efecto Charcot. Charcot era un psiquiatra que formaba psiquiatras, y les decía, yo les voy a enseñar la locura, y traía loco, lo voy a decir así, a loco, y le decía, a ver, loco, manifiéstate, quería que los psiquiatras vieran que era la locura, y el loco, que no estaba tanto, ¿verdad?, se daba cuenta de que él era un conejillo de indias y lo ignoraba. Y entonces Charcot lo empezaba a insultar, a golpear, hasta que el loco gritaba, se ponía histérico, y él decía, vean, está loco. Bueno, lo mismo, ese es el efecto Charcot, tampoco, porque lo mismo pasa con el estigma. Cuando tenemos un chico estigmatizado, ¿verdad?, que opera ahí el estigma, nosotros siempre pensamos que su mala respuesta educativa o incluso su conducta responde a lo que él tiene, a ese estigma. Por ejemplo, si tiene trastorno de déficit de atención, es que él golpea porque tiene trastorno de déficit de atención. Pero otro chico que golpea también y que no tiene nada de eso, no está estigmatizado. Nosotros decimos, ve y pídele disculpas y compórtate. Y a no, déjalo porque tiene trastorno de déficit de atención. Ese déjalo está incidiendo en lo que él puede lograr. O sea que tenemos ahí como resultado de la inacción eso que nosotros se supone que estamos atendiendo. Entonces, fíjense cómo aquí me parece que juega de forma importante lo que decía esta política cognitiva. Y es esta política cognitiva, ¿cómo se explica? Bueno, como este desdoblamiento de lo natural y biológico en lo social y escolar. Es decir, nosotros pensamos que lo social, que lo escolar, pues es solamente una extensión de lo natural, y sí que hay teorías que lo sostienen, ¿eh? O sea, yo aquí estoy en contra de esas teorías. ¿Por qué? Porque despolitizan la cuestión social, es decir, hacen pasar como natural cosas que son construidas por el hombre, hacen pasar como natural la desigualdad, incluso confunden la diversidad con la desigualdad. Hay quien dice, pues ser desiguales está bien porque es una cuestión natural, ¿para qué estás peleando por la desigualdad? Y ahí están confundiendo la diversidad, ¿no? Y cuando uno revisa, por ejemplo, estas cuestiones de trastornos que pasan en el ámbito educativo, de síndromes, nos vamos a dar cuenta que contiene muchas cuestiones sociales y económicas. Por ejemplo, ritmos. A ver, de repente dice, oye, es que este chico no aprende a la par que sus compañeros. Y ese aprendizaje a la par de los compañeros implica un ritmo que la pregunta es si es natural. Bueno, para el desarrollo humano, de una mirada muy reduccionista, sí, tú tienes que pasar por ciertos estadios, ¿no? Pero ahí está Vygotsky que dice, no, el desarrollo no es solo desarrollo biológico, es desarrollo social. Que te dice que depende también las condiciones, las barreras, los facilitadores que tú tienes, es decir, el contexto opera, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque ese es el que posibilita o no posibilita, pero bueno, en el caso de la escuela, fíjense, impone ritmos, impone tiempos, y que son, si uno lo piensa, arbitrarios. O sea, y aquí la arbitrariedad no es una cuestión negativa, sino es la idea que podría ser diferente. Podría ser diferente, por ejemplo, los tiempos que le damos a los estudiantes para aprender. Podría ser diferente el tiempo que le damos, por ejemplo, para cursar su carrera. Ahí estamos hablando de justicia curricular. Y bueno, el gran problema que tenemos es que estos elementos de la política cognitiva pasan como universales. Es decir, que nosotros pensamos que hay cerebros universales, condiciones universales, y eso lo que hace es que todo aquel estudiante que no coincide con esas condiciones universales, bueno, pues se antoja, claro, gracias, se antoja, bueno, pues que algo le pasa al estudiante. O sea, dice, este estudiante no aprende, ¿qué tiene este estudiante que no aprende? Y casi nunca es, ¿qué está pasando en esta relación pedagógica, en este contexto, en esta escuela que está haciendo que algunos estudiantes no aprendan, incluso no estén interesados? Fíjense que aquí pues ya empezamos en el ámbito educativo, cuando hablamos de inclusión, a hacer una distinción, ¿verdad? Entre lo que va a ser la inclusión educativa y lo que va a ser la educación inclusiva. La inclusión educativa se basa ahí en criterios de accesibilidad, por ejemplo.
La educación inclusiva tiene, diría Nancy Fraser, una perspectiva transformativa, ¿verdad? No afirmativa, transformativa. Es decir, pues tenemos que empezar y revisar, por ejemplo, todas estas políticas, todos estos afectos que tenemos, yo le llamo así los afectos epistémicos que hay en la escuela donde, bueno, pues nosotros favorecemos un tipo de estudiante frente a otro. Aquel estudiante que lo hace muy rápido, o sea, como si toda la vida fuera una carrera y una competencia completa. Entonces, el estudiante que lo resuelve muy rápido es el buen estudiante, ¿no? Ahí tendríamos que ir hacia una modalidad ahora que empieza a surgir, bueno, no es nueva, pero que empezamos a escuchar sobre el aprendizaje lento también. ¿Por qué? Porque no tiene que ser hiperacelerado, ¿no? Entonces, tenemos retos. Por ejemplo, yo quisiera ver algún reto político, y es qué identidades o subjetividades vamos a reconocer desde los espacios educativos, desde las instituciones, ¿ok? Bajo qué criterios metodológicos, cómo va a operar el diálogo, ¿verdad? Problemas estructurales, retos estructurales, relaciones, principios normativos y válidos. Y bueno, ya se me acaba el tiempo y cierro con esta pregunta que les decía, con la que cerraba ayer, si no hemos confundido las causas con los efectos. Pensamos que las causas que un estudiante no pueda estar en la escuela, pues tiene que ver porque no aprende ahí. Pero ese no aprendizaje más bien es el resultado de una escuela, de instituciones sociales, pues que no han sido sensibles a la diferencia de la diversidad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes de que se vaya nuestro conferencista, el doctor Rodolfo Cruz, vamos a ver preguntas del público, ya sea en el Zoom o de las personas aquí presentes, al respecto de lo que nos ha compartido el doctor. A ver. A ver, ahí. Aquí el participante en la sala de Zoom que ha alzado la mano. ¿Cómo estamos? Buenos días. Mi nombre es María. En Me gustaría preguntar acerca sobre la inclusión. Actualmente, en las instituciones educativas, se ha incluido de cierta forma, por ejemplo, a los niños con autismo, un ejemplo, ¿no? He visto casos, sí, que parte de una u otra forma la inclusión a ellos, ¿sí? Sí, sí, pero la mayoría de hay pocos docentes que tratan de incluirlo dentro del espacio de los demás chicos. Y hay docentes que no. En todo caso, el niño va creciendo con él. ¿Por qué a mí aparte? ¿Por qué no? Digo esto porque, bueno, tengo una hermana que es docente y ella dice, no es fácil, ¿sí? Ella ama su trabajo, ama la carrera de ser docente. Sin embargo, no es fácil, ¿por qué? Porque hay algo más especial que se le tiene que dar a ese niño. No es excluirlo, me dice ella, ¿no? Sino más bien hacerle ver la importancia que tiene él dentro del salón de clases. Sí, no se da esto en la mayoría de las instituciones porque también he visto casos donde el niño tiene que esconderse porque tal vez no es el grito del docente que diga, a ver, se sienta para que obedezca. Entonces el niño empieza como con un temor y se esconde. Entonces hay, de cierta forma, diferentes tipos de enseñanza o de inclusión en cada una de las instituciones educativas. Y tal vez es algo que a mí me llama la atención, ¿no? Porque a veces yo como que quisiera saber de qué forma puedo llegar a incluir de una forma equitativa a todos los niños. Porque de una u otra forma nos vamos a topar con algunos casos en el momento que queremos hacer una acción social.
tengas que tratarlos de igual manera a todos, porque creo que tenemos el mismo derecho todos. Entonces, eso era la parte que nos quería compartir y que de una otra forma sí es muy interesante saber. Gracias. Sí. Muchas gracias por el comentario. En México no lo tenemos resuelto. Yo creo que en ninguna parte del mundo lo tenemos resuelto. Sí es más complejo, o sea, no podemos decir que es una cuestión sencilla nada más de existencia. Llegamos los chicos, incluso podríamos pensar que muchas veces sufren mayor violencia y exclusión en el aula cuando están con todos que si estuvieran segregados. Pero entonces la pregunta es, bueno, pues, a ver, tenemos dos. O los regresamos a las escuelas donde están con los suyos, ¿verdad? O lo que hacemos es intentar transformar la escuela, ¿no? Entonces, yo aquí lo que pensaría es, la inclusión también pudiéramos representarla como un valor. O sea, todos estamos en busca de la solidaridad, del respeto, la justicia, siempre hablamos de eso. Y cuando uno voltea a su alrededor dice, pero no lo hemos logrado todavía. O sea, todavía tenemos que trabajar en eso. Entonces, la respuesta es, ¿abandonamos la justicia? ¿O seguimos insistiendo? Bueno, lo mismo creo que pasa con la inclusión, porque lo que me comenta más bien es un problema de exclusión. O sea, sigue habiendo exclusión, sigue habiendo violencia, y es por eso que necesitamos empezar a trabajarlo desde la escuela, porque después dice, bueno, pues lo segregamos. Y cuando viene, pero la escuela no va a existir 24/7 por 100 años para ese chico. Va a tener que salir de la escuela. Y la pregunta es, ¿y qué va a pasar cuando salga de la escuela? ¿Va a tener nuevamente lugares protegidos? ¿O vamos a enseñarle desde la escuela? Ahí está la educación inclusiva a la comunidad. Porque ese aprendizaje no solo es del chico que está ahí, sino la convivencia también es un aprendizaje para los otros que aprenden a convivir con cualquier estudiante, tenga la característica que lo tenga. No va a ser sencillo porque hoy por hoy en las instituciones el gran reto es la convivencia. O sea, estamos todos juntos, pero ese es el gran problema cuando estamos todos juntos. Pero me parece que la opción no puede ser, bueno, abandonémoslos, ¿no? O algunos casi dicen, bueno, pues, ¿para qué nacieron así? No, dirían, ¿para qué nacieron así? Pues allá ellos, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer desde la escuela? Que no va a ser sencillo. Yo estoy seguro que yo no lo voy a ver, no sé cuándo lo vamos a ver. Pero cuando uno revisa la historia, nos vamos a dar cuenta que sí hay avances. O sea, que no todo está tan mal, que hay cosas, hay experiencias exitosas que tendríamos que empezar a decir, bueno, ¿eso cómo le hicieron? ¿Cómo pasó? ¿Va? Pero efectivamente yo coincido, es un gran tema ahí. Vale, gracias. Bueno, otra pregunta por acá. Bueno, buenos días a todos, compañeros. Buenos días, licenciados. Mi pregunta sería, como gestores sociales, ¿cómo podríamos ayudar en el desarrollo de las instituciones por la inclusión de los TEA y síndrome? Porque es muy importante. Bueno, aquí me parece que tienen un trabajo importante. Si ustedes se dan cuenta, la crítica es hacia el reduccionismo, es decir, pareciera que la inclusión, por ejemplo, es cosa de psiquiatras, psicólogos, educadores especiales. ¿Por qué? Porque el problema no es per se de repente la diversidad cultural, que sí lo es. Pero bueno, cuando tú agarras al chico, ¿verdad? Y él aprende lo que tiene que aprender y se asimila, bueno, tú crees que ahí ya hubo inclusión, pero no, porque no hubo reconocimiento del otro. O sea, es esta otra perspectiva social, si nos damos cuenta, la que está haciendo falta en la escuela. Porque nosotros traducimos cualquier diversidad como un problema patológico. O sea, es decir, que era el ejemplo que yo les decía de las comunidades originarias en México. Llegan y lo primero que dicen es que todos tienen discapacidad intelectual. Entonces, ¿por qué? Porque no había otra forma de mirar. Lo que miras es esa política cognitiva, ese acto cognitivo, individual, donde todos tenemos que aprender con una misma idea de desarrollo. Y ahí niegan la diversidad. Bueno, pues ustedes como gestores sociales son muy importantes. ¿Por qué? Porque hacen visible esta otra dimensión, que es cómo reconocemos esta diferencia en la diversidad cultural y la diversidad en general. Y cómo las instituciones, o sea, si analizamos al interior de las instituciones, tendríamos que pensar en cómo se tiene que ir transformando, porque algo ha pasado con la escuela, y es que si uno voltea al pasado, cuando uno, si pudiera viajar, casi puede reconocer una escuela donde esté. Tiene la misma distribución, opera de forma similar, o sea, poco ha cambiado.
¿Por qué? Porque estamos muy centrados en los chicos y cómo opera su inteligencia, cómo medimos su inteligencia, pero no nos estamos dando cuenta que el contexto ahí también está operando y que si no cambia, sigue legitimando, como les decía, exclusiones, las hace pasar como justas, evaluamos y no nos damos cuenta de la riqueza cultural que está ahí. ¿Vale? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, este es un tema que realmente da mucho para el debate, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que las sociedades inclusivas no se hacen por decreto. Las sociedades inclusivas se hacen con la voluntad de cada uno de nosotras y de nosotros. Y entonces no podemos tener estos estigmas siguiendo en nosotros. Así es que tenemos que activarnos para trabajar en nuestros entornos inmediatos. El diálogo, el respeto y sobre todo la consideración hacia el otro es el kit del asunto para activarnos en esta situación. Le agradecemos a nuestro ponente y para ello también le vamos a dar un reconocimiento. Y este reconocimiento va a estar de la mano de nuestra autoridad de la facultad. Invitamos aquí, por favor, al licenciado Milton González, pues, para que tenga la oportunidad pues, de el reconocimiento para nuestro ponente. Licenciado. Gracias una vez más a nuestro conferencista de México por venirnos a visitar y a compartir este tema que como ustedes ven es de importancia. De momento, al llamar también en nuestro cliente, estábamos recibiendo ahora bien. Aquí tenemos al Ricardo Castro Cortés. Él va en cambio a sacar el tema del futuro análisis, reimaginando la innovación desde las raíces. Para ello, vamos a ver quién es el doctor Gerardo Castro, profesor de etnia yaqui en Chile, especializado en materias de desarrollo rural e indígena, en experiencias en Israel, en Alemania, en Estados Unidos y Chile. Exdirector funcional de INDAP, ex-seremi de Agricultura, ambos de la región de Antofagasta. Ha desarrollado varias decenas de estudios en asuntos indígenas y de desarrollo rural, docente de innovación de la UNED. Así es que él nos va a compartir el futuro analógico reimaginando la innovación desde la raíz. En un mundo que avanza vertiginosamente hacia el vertical, esta ponencia nos va a invitar a mirar hacia atrás, hacia nuestras raíces. Siga, por favor, doctor, el escenario. Muchas gracias por el aplauso. Agradecimientos de la invitación. Mientras hacemos este ajuste, les quería contar que aquí en Congorzán traigo un objeto. ¿Qué es esto? Gracias.
idea de la información funcional? Para que se pongan ahí. Ya. Sí. Muy curioso, pero efectivamente en cualquier parte de América Latina donde ustedes vayan y muestren una bolsa de esa, curiosamente muy pronto van a decirnos que es un objeto que sirve para matar muertos. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sale eso? ¿Qué se nos enseñó? La Biblia, el entorno, tiene base científica. Alguien se va a volver a hacer una investigación acerca de esta cosa de las hojas. Pero se sabe. Bien, está, pero no está solamente el individuo, en las personas, está en el conjunto, en la sociedad. Es decir, es una idea que está en el imaginario social. Es decir, aunque a quien le pregunten, probablemente va a llegar a la conclusión que ese objeto sirve para eso. Por lo tanto, si está dentro del imaginario social, ustedes podrán acudir para dar lectura de estos fenómenos a Jung y a Castoriadis, que tratan estos elementos de la conciencia social, es decir, aquello que está en el conjunto, que son ideas que están, aparecen, y nadie sabe cómo se han desarrollado, pero sí están. Esto en las comunidades indígenas se denomina cosmovisión, aquel conjunto de elementos que configuran identidad. Y como entendemos hoy, identidad es también patrimonio, pertenece a alguien o a algunos. Son distintas y son distintas. Vamos a, no sé si saca esta cosa, a ver cómo es la música. Arriba, abajo, arriba para ti. Ah, ya, también. A ver. Abajo. Ya, no voy a saltar esa porque me pusieron mucho para la presentación de estamos trabajando o desarrollando un trabajo que tiene que ver con lo siguiente. Si las comunidades indígenas o las comunidades rurales tienen una cosmovisión, y si esa cosmovisión es patrimonio, lo natural es que tratemos de proteger aquello, que no pertenece, porque en esa esencia se basan conceptos más amplios como acción, como otros ejemplos que nos movilizan cuando la agrupación humana a la que pertenecemos tiene alguna cosa que analizar con el conjunto. Pero estamos hablando en particular, hoy hablando acerca de la innovación. Y la innovación es algo no tan temprano, totalmente un personaje economista que se tiene que hacer cargo de una relación
de ciclos, bajan, suben, pierden, la economía, como casi toda la actividad humana, es cierto, no tiene protección, tiende a la destrucción, a la entropía de su vida. Ya veremos eso. Esa destrucción, dice, puede resolverse si se desarrolla una destrucción creativa, es decir, romper el ciclo destructivo, generar cambios, modificar la acción y crear algo nuevo. Y es el dilema permanente de la humanidad. Sí, es prácticamente todo el pensamiento humano. Entonces, tenemos innovación, que es un concepto que evoluciona. Hoy en día no hay discurso probablemente donde no se mencione la innovación, y sin embargo, muy pocos, no vamos a hacer una encuesta acá, pero muy pocos pueden profundizar notablemente acerca de qué es realmente esta o qué consiste. Hoy en día podemos referirnos al manual de Oslo como una referencia o CDE, manual de Oslo, que nos dice básicamente que la innovación es un producto, servicio nuevo o significativamente mejorado. Pero también puede ser proceso interno, no solamente es un producto o un servicio, sino que también puede ser algunos de los procesos internos, como la innovación en marketing dentro de una empresa. Segunda cosa, funciona el contexto capitalista. La innovación funciona en el contexto capitalista. Es un concepto que viene de la economía y que su propósito es que si tú generas un objeto que sirve para algo, ese objeto alguien quiera comprarlo, adquirirlo, está dentro del mercado, posicionarlo. Hay muchas teorías y prácticas al respecto de esto, no nos vamos a detener, pero es el contexto en el que estamos trabajando. Entonces, la pregunta que viene es si queremos hacer modificaciones para procesos internos, sociales, en una cultura, ¿cuál es el riesgo que dañemos esa cultura y provoquemos un efecto negativo, un efecto mariposa dentro de una cultura determinada? ¿Cómo desarrollamos innovación dentro del contexto, dentro de una cultura determinada? Ese es nuestro problema. Estamos trabajando en esto con algunos colegas mexicanos y se trata de estudios hermenéuticos, es decir, interpretación de información, análisis de efectos. Estamos trabajando la forma en que podríamos nosotros repotenciar los elementos relacionados con las videofacturas y las manufacturas de las comunidades indígenas, revalorizar sus conexiones humanas, el conocimiento ancestral y las raíces culturales como motor de desarrollo, donde la revalorización de lo análogo puede ser base de un futuro desarrollo innovador educativo y sostenible. Estamos hablando o introduciendo un concepto que es el concepto de lo análogo, pero pasar a contarle de ese concepto, porque en realidad es, yo diría, apasionante. ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué manera estamos experimentando esta situación? Tenemos que, de alguna manera, relacionar entonces innovación, este proceso, digamos, de la modernidad, con el desarrollo de modificaciones de estructuras dentro de contextos étnicos, con una convolución étnica.
Entonces tenemos que buscar una conexión. Aquí les quiero explicar que primero tomamos como base las teorías de la percepción. Es un asunto muy importante porque la teoría clásica de la percepción nos está diciendo que existe una relación entre sujeto y objeto. Sujetos son ustedes, yo estoy haciendo los objetos. Ustedes me ven a mí de alguna manera. La teoría clásica dice que hay una relación entre nosotros que es directa. Es decir, ustedes me ven, pasa por la visión, digamos, entra en el cerebro, se procesan y me ven. Se hace una identificación, una vinculación de lo que yo soy. O de cualquier cosa. Esto, eso, cualquier cosa. Ustedes lo perciben. Bien, otro elemento. Vamos a tomar el biosoftware como un elemento de análisis. Ya les voy a explicar que solamente esto es una muestra de los elementos de análisis, porque son varios. Y la autopoiesis del doctor Madurana, un nacional chileno, que hizo interesante aporte e interesantes investigaciones desde la biología hacia la filosofía. Muy importante para entrar, porque vamos a relacionar entonces la teoría de la percepción, el biosoftware, la autopoietica, para usarlas como herramientas de pensamiento innovador para conectar la visión ancestral con la visión de la modernidad también, la modernidad en la conexión temprana, con filósofos ya no son los clásicos del moderno, ni siquiera los postmodernos. Estamos en una situación de modernidad cambiante donde los pensadores nos están diciendo cosas distintas. Los efectos de la automatización, la robotización y los algoritmos de nuestra vida cotidiana. Estamos en una idea para solucionar problemas comunitarios bajo el sistema, o la presentación lo hacemos bajo el sistema INRD, que es un sistema de presentación de contenido en investigación. El problema. Voy a leer acá y luego explicar. El desarrollo actual avanza hacia singularidades. Nos dicen los creadores de Google, una singularidad es una situación en la cual un algoritmo o una inteligencia artificial tiene conjuntos de algoritmos pierde el control. ¿Cuándo se sabe que se pierde el control? Cuando probablemente sepamos que esta inteligencia artificial tiene sensaciones, tiene emociones. En ese momento, dicen los mismos creadores de esta inteligencia artificial que va a perderse el control y los humanos vamos a estar en una situación de tranquilidad. Va a haber que tener en cuenta eso. Por tradición, la innovación ha sido un mecanismo humano de solución de problemas vinculados actualmente a la economía y al capitalismo. La innovación técnica pone énfasis en la necesidad de cuestionar los modelos hegemónicos del nuevo ser. Ya lo dijimos también. Un paréntesis, si alguien sabe algo de Caimán, por ejemplo, y sabe acerca de cosmovisión, vamos a ver o vamos a determinar que esa cosmovisión en tres fases, tres puntos comunes. Facha y facha y demás. El mundo, el mundo de arriba, el mundo de abajo, con deidades, con presencias, con seres que representan cosas como el cóndor, el puma y la serpiente, que tienen poderes.
tienen capacidades. Esa es lo delicado de la situación. Lo delicado de la situación es cómo meterla en la comunidad a la innovación, cómo hacer que progrese, cómo hacer que renueve sus conocimientos sin dañar, sin marginar esa delicada cáscara que tenemos ahí. Pasamos al contrario con algunas ideas como la idea del hombre construido. Ustedes pudieron ver con el tema de esta bolsa, hay paquetes de ideas o ideas motoras que de alguna manera las tenemos todos, que están en nuestro inconsciente colectivo y hacen que avancemos. Eso tiene que ver con este paquete de ideas motoras que nos han llevado a ir modificando y a desarrollar unas revoluciones que ustedes saben bastante acerca de eso. La teoría de la percepción, ya dijimos, es una relación sujeto-objeto, pero es una relación, digamos que cerrada. La teoría clásica de la percepción dice que este estímulo va a pasar directamente a mi cerebro, va a ser procesado y ahí vamos a ver, o vamos a saber qué es lo que estamos mirando. Maturana, se murió en el ojo de la rana, para que ustedes vean que muchas cosas salen de lugares inverosímiles, muchas relaciones se crean de manera inverosímil, como la mosca y la bolsa, el ojo de la rana. Cuando Maturana desconecta algunos de los elementos que conectan el ojo de la rana con el cerebro, cuando Maturana modifica la visión del ojo de la rana no puede ver la mosca, no puede cazar, no se puede alimentar, porque la rana tiene una relación desde su percepción, distancia, tamaño, velocidad. Si se elimina alguno de esos elementos, se pierde la percepción. Y el objeto que se ve o no se ve, o es un objeto distinto. Ello nos lleva a pensar entonces que la percepción ya no es un elemento o una situación cerrada, como plantea la teoría clásica de la percepción, que no es una relación cerrada, sino la percepción es una relación simbiótica, es una relación donde se juntan los elementos y el ojo de la rana se transforma en un filtro para comprender cuál es el objeto que están imaginando. ¿No lo pierdo? ¿Hasta acá se entiende? Sí, bien. Hay que entender que autopoiesis para Maturana es como la autogeneración, es la visión del organismo vivo como autogenerado y autorregulado. La persona, usted, cualquiera de ustedes, son un organismo cerrado que está en relación con un entorno, pero todos sus desarrollos internos están autocomprendidos, autorregulados. Y Maturana dice que la autopoiesis es de una serie de coordinaciones. Demasiado raro como para entenderlo, pero se trata de la clásica teoría de
que la teoría general de sistemas de Fonders-Palacio, que dice que hay sistemas y subsistemas por los cuales ese sistema, o otros sistemas por los cuales ese subsistema se relaciona. Entonces dice que son relaciones cerradas y que hay filtros, por lo tanto la realidad no es una cosa que pase directamente. Y en el caso de lo tomamos acá como biosoftware, de un autor argentino, pero hay bastantes interpretaciones al respecto de esto, solo traje aquello para decir que propone una visión holográfica de la realidad comparable a una simulación. Es un viaje, un juego, un ejercicio de pensamiento para interpelar la conciencia común inspirado en ideas como la electricidad, la electricidad entonces, nos estamos partiendo, vamos aumentando. El hombre fue construido. Lo pasamos. Acá. Voy a solamente algunas cosas de acá. Acá en este cuadro, esta presentación probablemente quede acá, que tengan acceso. En este cuadro está la naturaleza de la percepción. Por ejemplo, dice esta que es un proceso activo y biográfico, donde la conciencia y la realidad se interrelacionan, percepción, co-crea la realidad vibracional y energética. O sea, co-crea la realidad no es la realidad. La realidad la desarrollan ustedes como co-creación, como una relación entre ustedes y ustedes. Maturana dice que es un proceso estructuralmente determinado por la organización biológica del organismo. El organismo está determinado biológicamente. La rana está determinado para percibir distancia, velocidad, forma. De esa manera pueden vivir, pueden alimentarse. Exacto el resto. Desde otro punto de vista, ambas teorías lo que nos están diciendo es que la teoría clásica debe abandonarse, que hay relaciones nuevas que abordar y que principalmente hay una visión sistémica y dentro de esa visión sistémica está digamos, reconocimiento de la existencia de patrones culturales en el proceso de percepción. No se ve lo mismo desde las distintas miradas. Por acá vamos entonces. La percepción, estamos avanzando en la búsqueda de la innovación. Estamos tomando específicamente dentro de innovación la innovación abierta. La innovación abierta es aquella que se produce, supongamos, una empresa que trabaja con objetos como, por ejemplo, máquinas fotográficas. Y ve que se está quedando porque ya el rollo ya no es útil para revelar la fotografía y tiene que pasar a la digital, al formato digital, pero su competidor o empresas competidoras están más avanzados en este formato digital y deciden de alguna manera desarrollar alianzas y ponen sus equipos de investigación todos juntos y trabajan en un proceso que les va a favorecer a todos. Innovación abierta. Los límites están abiertos, las empresas trabajan en conjunto buscando estos procesos. Y la innovación indígena, entonces, es lo que estamos buscando como concepto para ver si es que podemos encontrar este proceso que nos culturalmente está
proceso que no dañe a las comunidades. Y para eso vamos a profundizar en un concepto que denominamos innovación análoga. ¿De qué se trata esta innovación análoga? Se nota claro el proceso, percepción, innovación, tiene que ser abierta. Para que sea indígena, tenemos que entrar a trabajar en este contexto que es lo análogo. Por eso el título de la presentación. Perdón. La innovación análoga está sujeta, apoyada en dos metodologías: la cinética y la biomimética. Sepa móvil, se dice. Difícil de entender. Veamos de qué se trata. Innovación análoga. Esta cinética y esta biomimética son, de alguna manera, soportes metodológicos para que se desarrolle esta innovación análoga. ¿Cuáles son los elementos clave de esta innovación análoga? Existe dentro de ella una ecología de saberes. Hay una integración de conocimientos diversos. Cinética combina, fíjense bien, elementos irrelevantes. La biomimética fusiona disciplinas. ¿Qué hago? Como decía el indígena, inspirada en sistemas ancestrales que operan en equilibrio con el entorno natural. Y un elemento importante es que para entrar en un proceso de desarrollo hemos llegado o arribado a la conclusión de que se deben desaprender cosas. Los formatos dominantes están aprendidos, ya lo decía el profesor, la escuela los ha desarrollado, y si se trata de este caso muy específico, habrá que probablemente desaprender, digamos, todo. William Gordon, se lo voy a leer y se lo voy a explicar, con su cinética. Modela un proceso creativo para la resolución de problemas y la creación de nuevos productos a partir de la combinación de elementos aparentemente inconexos. Busca profundizar en los procesos psicológicos subyacentes al pensamiento racional para olvidar lo conocido y descubrir la realidad y descubrir lo extraño. Este enfoque prioriza el pensamiento creativo y emocional sobre el pensamiento puramente analítico. Usa analogías directas, analogías personales, analogías contrarias, analogías simbólicas y analogías fantásticas. Se trata de que cuando usted dice, ya, vamos a convertirnos ahora en innovadores, creativos, vamos a intentarlo. Metodología, herramientas. Lluvia de ideas, listo, lluvia de ideas. Todos se ponen a trabajar con lluvia de ideas. En este caso, de la lluvia de ideas, están concentrados todos ustedes en buscar funciones dentro de elementos relacionados. Para este caso de cinética, estamos buscando elementos aparentemente inconexos. Por ejemplo, vamos a tomar analogía contraria. Y estamos hablando de lagos, de paletas. Vamos a buscar el conjunto de todo lo que estamos pensando acá, todo lo que sea distinto a paleta. Y aparecerán cosas como cosas.
efectivamente, después de analizar estos elementos generalmente o de manera inicial inconexos, nos vamos a encontrar con que podemos generar nuevas relaciones y esas nuevas relaciones nadan en un espacio que es lo distinto a lo ya conocido. Por eso se dice que busca desaprender, olvidar lo conocido, no es exactamente conocido. Muy bien, así que miren, chicos, aquí tenemos los tipos de analogías. Aquí está el problema o concepto central, lo personal, lo fantástico, lo simbólico, lo contrario, lo directo, para encontrar nuevas soluciones. Y para no quedarme fuera, acá Jalil Yus, ustedes lo pueden buscar, también determina otra cosa que es la biomimética y que es la relación, los análisis del objeto de solución, de la solución que usted está buscando a través de por ejemplo, estos espacios. La naturaleza funciona con energía solar. La naturaleza usa solo la energía que necesita. La naturaleza se ajusta a la forma a la función. Recicla todo, recompensa la cooperación, apuesta a la diversidad, exige experiencia local, busca el equilibrio, aprovecha el poder de los límites. Todos esos elementos los recogimos. Todos los elementos los recogimos de lo que se plantea como biomimética. Esta biomimética con esta simétrica operan en conjunto para desarrollar este concepto nuevo de innovación. Entonces, volví a lo conocido, hay pensamiento emocional, hay juntas elementos irrelevantes. Punto de discusión, se los dejo. Buscamos descolonizar la innovación y la soberanía de los datos refuerza o reforzamos el concepto de innovación ética. Estamos buscando la simétrica como medida para la generación de ideas creativas de innovación. Estamos buscando el recibimiento de la biomimética como filosofía de sistemas futuros para la sostenibilidad. Y estamos buscando la dualidad análoga versus la digital en la tecnología, reforzando el término análogo. Quizás hay una confusión ahí. Quizás lo que buscamos es reimaginar la innovación desde las raíces. Por eso, eso es lo que estamos buscando. Estamos trabajando, como dijimos, desde la hermenéutica. Estamos avanzando bastante bien en buscar patrones para generar un modelo que podemos presentar para trabajar en conceptos perfectos en la realidad. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de Carlos Castro. Y ahora sí, este es el espacio para las preguntas, tanto de las personas que están acá en la presencialidad como de estas personas que están de elecciones. Entonces, por favor, le doy la oportunidad porque nos ha compartido esta temática que nos invita a reflexionar. ¿Preguntas por allí? Por aquí.
¿Qué esperaban al mostrar la primera? Esperaba que me dijeran que estaba relacionado con la mosca. Porque lo hemos conversado, yo tengo un auditorio latinoamericano en general, mayormente ecuatoriano, pero latinoamericano, que son mis alumnos, hicimos esta experiencia de mostrar la bolsa y la respuesta fue que estaba vinculado a, era un objeto para espantar moscas en los negocios y en las casas. ¿Qué es lo que buscaban? La verdad es que detrás de esto, lo que siempre estamos buscando en los profesores que trabajamos en innovación es hacer que el cerebro se active para poder tratar de introducir una cuestión tan complicada como esta y hacer que ustedes encuentren relaciones en lo que estamos hablando, porque difícilmente podrán con todo, pero algo una vez que el cerebro ha abierto, es posible ingresar algún contenido. No todo, pero es lo natural. Le agradecemos a el maestro Gerardo. No sé, ¿alguna otra pregunta por allí? Vean ustedes una forma también de captar la atención de cada uno de nosotros. Y sobre todo, de introducirnos en este tema que me pareció fabuloso, maestro, el tema de mirar hacia nuestros países, de construir todo aquello que venimos trayendo, ¿verdad? Porque es posible trabajar en temas de investigación viendo toda la violencia ancestral y en la investigación que está presente. ¿Ya hay una pregunta más por allí? Vamos a ver allí, hay una pregunta. Sí. Yo tengo ideas. Mi pregunta es una preocupación. ¿Cómo hacemos nosotros para no crear innovación? La transformación ya que uno va a estar inclinado en innovación y otro, la generación activa, va a verlo como una cultura de tema social. Bueno, los elementos que estamos abordando en este momento, recuerden ustedes, se trata de estudios hermenéuticos, por lo tanto se trata de interpretar no solamente información, sino que también realidades y producir con ellos nuevos modelos. Se llaman estudios de frontera, a que los profesores que trabajan en investigación tienen una relación casi cotidiana con ellos. Ahora bien, la ruptura está. Existen distintos, el profesor anterior a mí lo explicó, creo que existe. Pero hay algo más. Yo les sugiero revisar a Byung-Chul Han y lo que plantea acerca de infocracia, psicopolítica, no cosas y otros libros con los cuales ha de alguna manera derribado, por ejemplo, los conceptos de Habermas acerca de la relación entre el yo y el otro. Nuestra comunicación, nuestro desarrollo está basado en una relación entre el yo y el otro. La otredad es un elemento básico de la concepción de la premodernidad. Hoy día, en la modernidad tardía, Byung-Chul Han nos dice que el discurso ha desaparecido, que este ensimismamiento de las personas en la pantalla que hace que los alumnos aprendan a través de frases pequeñas, videos cortos, estímulos centellantes, en fin, estamos en un problema. Entonces el problema no es si es que vamos a provocar una disrupción. Está provocado, está sucediendo. Byung-Chul Han es una buena guía y hay otros que ustedes pueden usar.
Gracias. De la virtualidad. Ha puesto en el tapete de discusión esta temática que es sumamente necesaria para carreras como la nuestra, porque nosotros esto es vital. Entonces, le agradecemos una vez al maestro Gerardo Castro y para ello también vamos a reconocer su esfuerzo y invitamos a el magíster Wilson Zambrano para que por favor retorne el reconocimiento. Un fuerte aplauso a el maestro. Muchas gracias, maestro. Mañana Entonces, ahora sí, vamos a seguir con la programación. Pedimos por favor a la audiencia que está presente que justamente en honor a nuestro invitado, al momento después en la ponencia hacer silencio, ponen sus teléfonos en vibración para no poder interrumpir. Y entonces recuerden que esta jornada es a las 12 del día. Esto es una vez al año, es algo que tenemos que también disfrutar de este espacio de conocimiento y de compartir y de reflexionar, sobre todo ahora con nuestros proyectos internacionales. En el primer espacio de nuestra jornada de hoy, hemos tenido a dos ponentes internacionales, uno de México, otro de Chile, y ahora vamos a tener a una compañera, a una mujer. Ella también es mexicana. El día de hoy nos va a compartir igual, y estamos en un momento video. Mientras ubicamos el tema en la computadora, vamos a presentar a nuestra comunidad. ¿Quién es ella? Es la doctora Yajaira Berenice Martínez Pérez. Entonces, el día de hoy va a estar compartiéndonos, pero de dónde es. Vamos a hacer una pequeña presentación de su servicio, ¿no? Ella es doctora en métodos alternativos de solución de conflictos, maestra de Derecho, de Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctorante en el programa de estudios interdisciplinares de género y de igualdad de la Universidad de Salamanca, España. Especialidad en políticas de cuidado con perspectiva de género por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Flaxo, en Buenos Aires. Ella también es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores Nivel 1, titular de la primera red nacional de investigadores sobre el sistema penal acusatorio en México, en coordinación con la UANL y el IIJ de la UNAM. También es coordinadora del programa educativo de maestrías de estudios de género y de diversidad sexual en la Facultad de Derecho y Criminología en la UANL. Es profesora investigadora, también en el académico de cibercriminalidad y derecho digital, coordinadora de 21 en la red, aún es docente en el Instituto de Judicatura en Nuevo León y miembro del grupo académico en el CJE. Así es que le recibimos con un aplauso a la doctora, por favor, Yajaira Martínez.